Evelyn Colino, me decías que dos rubros que trabajan mucho como autónomos, como pequeñas economías, son los alimentos y textiles. ¿Cuál de estos dos tiene más desarrollo? Bueno, basado en los resultados que nosotros obtuvimos con el estudio, el sector de productores de alimentos y bebidas en términos estadísticos, tenían una mayor participación que los confeccionistas textiles. Pero me atrevo a decirte, digamos, a partir de la experiencia que venimos obteniendo, con una fuerte vinculación con organizaciones sociales que trabajan con microemprendedores, el sector de los confeccionistas textiles también tiene un rol importante. Y esto quizás, digamos, ya entra en un concepto de lo que es la economía social. ¿Qué pasó? Nosotros en ese momento, cuando hicimos el estudio con la crisis del volcán, fue un estudio orientado a analizar la economía de pequeña y microescala de Bariloche. Muchos de ellos eran pequeños comerciantes, muchos otros eran emprendedores que entran dentro de la lógica de lo que se llama la economía social. ¿De qué hablamos cuando decimos economía social? Son todas aquellas iniciativas socioproductivas que nacieron en la mayoría de los casos como alternativa a la falta de trabajo, ¿sí? Como parte del proceso de exclusión del mercado de trabajo en la crisis de finales de 90, principios del 2000. Y, digamos, estamos hablando de emprendimientos familiares hasta mercados asociativos, cooperativas de trabajo, algunas empresas recuperadas, que en Bariloche vemos poco, pero en otras regiones del país han tenido una fuerte participación. Y esto como un proceso de cambio en la lógica de mercado, ¿no? Se caracterizan, tienen ciertas características que detentan valores distintos a la lógica del mercado. Como por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Se manejan, digamos, la gestión es autónoma, las decisiones se toman de manera mucho más democrática. Estamos hablando de emprendimientos donde participan más de una persona, no hay un dueño, un propietario del emprendimiento y los demás son empleados. Sucede tanto en un emprendimiento familiar donde toda la familia participa, hasta en mercados asociativos o asociación de productores. Entonces hay una participación mucho más democrática. La distribución de las ganancias no se hace en función del capital invertido, sino del trabajo aportado, del esfuerzo realizado por la persona. Entonces se generan un vínculo de relaciones en ese tipo de economías, un vínculo de relaciones con un fuerte rasgo en la confianza mutua, en la cooperación. Y lo que nosotros rescatamos de ese tipo de economías, y nos llamó mucho la atención, hay muchos casos en Bariloche, es que tienen un potencial importante en el proceso de desarrollo local. Un desarrollo local pensado más desde una lógica de territorialidad, digamos, o lo que se llama también desarrollo territorial. Porque a lo que apunta no es solo un proceso endógeno que a partir en una localización geográfica es potenciar o explotar las particularidades de esa región y de manera de incluir a todos los actores sociales, sino que el desarrollo pensado desde la territorialidad implica también modificar las relaciones de poder dentro de una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos hablando de darle mayor visibilización a un sector de la economía que históricamente fue poco reconocido o casi invisibilizado por el pensamiento económico hegemónico, es darle herramientas que le permitan alcanzar un mayor poder social, mayor poder económico, mayor poder político e institucional. Reconocerse a ellos mismos, digamos, todo este sector de pequeña y microescala, incluyendo aquellas actividades productivas de tipo asociativo, reconocerlos como un sector en particular y darles un empoderamiento les va a dar la posibilidad no solo de estar incluidos a una cadena de valor productiva y posicionarse mejor, sino también
entrar, digamos, en una lucha de poderes donde puedan acceder a un mejor reconocimiento entre la sociedad a la hora de ir a luchar por el reconocimiento o conseguir políticas por parte del Estado tendientes a priorizar ese sector, ¿sí? A promover y estimularlo. Estos sectores invisibilizados, y vale, ¿qué porción de la economía local tienen, digamos? ¿Es importante dentro del marco del desarrollo de la economía de Bariloche o es un paliativo secundario? En términos de número de habitantes, vos me lo estás preguntando, nosotros habíamos hecho números muy redondos, porque acá también es muy fácil caer en el error de dar números globales cuando en realidad no existen estadísticas concretas al respecto. Pero en función de nuestras estimaciones, que estábamos hablando que en una base de datos, una población que sabemos que es incompleta porque hay muchos emprendedores a los cuales no pudimos llegar porque no están registrados en ninguna institución, en ninguna organización social, pero asimismo llegamos a armar una base de 3.000 emprendedores. Si asumimos que hay 3.000 familias viviendo de esos emprendimientos, en muchos de ellos hay más de una familia, pero 3.000 familias, en un orden de un promedio de entre 3 y 4 personas por familia, estamos hablando de un 10% de la población de Bariloche. En términos económicos, lo que a nosotros nos resultó sumamente importante entre los resultados es que nos encontramos que casi el 70% de los encuestados respondió que el principal ingreso familiar proviene de ese emprendimiento, el 70%. Y solo un 20% aproximadamente tenían ingresos provenientes de otra actividad. Es decir, el 80%, el único ingreso es el del emprendimiento. Entonces, la meta es, digamos, el objetivo es cómo posicionamos a ese sector, cómo le damos reconocimiento y poder suficiente para que puedan ir ante el Estado a pelear por políticas que les permitan un crecimiento, un desarrollo y una sustentabilidad, ¿sí? Porque es un sector netamente vulnerable, ¿sí? La vulnerabilidad, la mayoría de ellos están con un cierto grado de informalidad. Informalidad no me refiero solamente en términos fiscales, sino que no tienen seguro social, no tienen obras sociales, jubilación, no tienen derecho a una jubilación en el futuro. Entonces es trabajar para que ese sector sea más visibilizado, sea reconocido como un sector importante de Bariloche y ocurre en todas las ciudades del país, y que haya políticas pertinentes para ese sector, conociendo las particularidades de ese sector, que tienen otros objetivos en mente, no son los mismos objetivos que una economía de mercado en la mayoría de los casos, y ver cómo podemos potenciarlos para promover ese proceso de desarrollo local.